El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Quiero leer Nehemías capítulo 2, versículo 17. Leamos. Nehemías 2, 17 dice: Le digo pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos un oprobio. Nehemías es un libro que relata sobre un tiempo difícil que el pueblo de Dios pasaba. Después que regresó de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, fueron 70 largos años de exilio. Fueron 70 años fuera del terruño de su nación amada. Como dice este texto, pasaban por una mala situación. Nehemías, el autor de este libro, no estaba pasando esa mala situación que el resto del pueblo vivía, debido a que él era el copero del rey. Él no estaba pasando esas vicisitudes y esos tiempos de crisis y de amargura, porque su secreto para vivir bien en tiempo difícil, óigame bien, el secreto que tenía Nehemías para vivir bien en tiempos difíciles era que como copero del rey siempre tenía vino. Él siempre tenía vino. En otras palabras, él servía el vino. Y bíblicamente el vino representa el gozo. En el Salmo 104, versículo 15 dice: el vino alegra el corazón del hombre. Proverbios 31, 6 dice: dad vino a los de amargado ánimo. Eclesiastés 10, 19 dice: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. También la Biblia dice que el vino alegra el corazón del rey. Nehemías, ese nombre Nehemías significa el consolador de Jehová. Y este nombre es un tipo, es una figura del Espíritu Santo, a quien Jesús dijo: me voy, pero enviaré a otro consolador. Él les recordará todas las cosas que yo os he dicho. El otro consolador que nos dejó el Señor Jesús es el Espíritu Santo. Y Él hace que nosotros cumplamos la labor de la edificación. Él hace que la labor de edificarnos sea posible. Cuando Nehemías escuchó que el templo, donde la gloria de Dios descendía, estaba en ruinas, dice que se cargó de pesar. Se cargó con estas palabras. Nehemías capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 dice: y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Óigame bien, mire cómo dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjate lo que hizo Nehemías. Nehemías hizo 3 cosas: lloró, oró y ayunó. El Espíritu Santo se contrista e intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando ve nuestra mala condición o nuestra situación. Y es movido el Espíritu Santo a misericordia por el pueblo. El Espíritu Santo es el que consuela al pueblo de Dios en tiempo de crisis, en tiempo de lágrimas, en tiempos de persecuciones, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedades, en tiempos
oscuros. El templo de Dios tenía 120 años de haber sido destruido. Y muchas veces, cuando las cosas están destruidas, las personas lo que hacen es hacerlas a un lado, desecharlas o ignorarlas. No así Dios. Dios trabaja con lo que nos sirve. Dice la Biblia que Él nos levanta del muladar, del basurero. Alguien nos arrojó en la basura. Dios nos levanta, trata con nosotros, nos limpia con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Nos trabaja con sus manos gloriosas y maravillosas y nos vuelve vasos de honra y vasos de gloria. Dios permite muchas veces que en las ciudades donde el pueblo de Dios vive sucedan cosas terribles, pero suceden con el propósito de que su pueblo lo busque más y vuelva su rostro a Él. Por ejemplo, el ambiente que nosotros estamos viviendo ahora es un ambiente de violencia, de peligro, delincuencia, que pueden llenar de temor, de duda y de miedo al pueblo de Dios. Sin embargo, óigame, el Espíritu Santo nos impulsa y nos motiva a buscarlo más para ser edificados en tiempos donde hay ruina. Oseas 5:15 dice: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo la sanase, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Estamos viviendo una realidad similar a la de ese pueblo, una mala situación, como en los tiempos que vivió Nehemías y el pueblo de su tiempo. Tiempos difíciles, familiar, económico, una mala situación, etcétera. Ahora es el momento indicado para buscar a Dios. Este es el tiempo que grita la necesidad del alma de un Dios que socorre. El alma del pueblo de Venezuela tiene que llamar a Dios. La madre tiene que invocar a Dios y seguirlo. El padre, el que está sufriendo, necesitamos llamar a Dios en este país. Este es el momento indicado para buscar a Dios. Y si lo está buscando, entonces hay que buscar más a Dios. Nehemías solo oyó de cómo estaba la situación y dice la Biblia que se conmovió, pero nosotros somos testigos. Podemos leer en los diarios y verlo en las noticias de la situación tan precaria que estamos atravesando. Por lo tanto, seamos movidos ahora mismo a buscar más a Dios. Hagamos como Nehemías, volvámonos al lloro, al llanto, de arrepentimiento, volvámonos a los tiempos de ayuno para bajar la mano redentora, la mano auxiliadora del Dios que siempre estará dispuesto a socorrer a aquel que en Él confía. La Biblia dice que Él nos ha prometido no dejar en vergüenza a los que en Él confían. Nehemías, aunque él estaba bien en el palacio, Nehemías desarrolló una planificación familiar para restaurar el templo y para restaurar la ciudad de Jerusalén. La carga que él experimentó le ayudó a analizar la situación y despertó su espíritu a una visión de restauración, por lo que le dijo a algunos hombres: venid, reedifiquemos. Así le dijo, para realizar una reedificación, que es levantar lo que una vez fue edificado, es necesario realizar algunos pasos. El primer paso es analizar la situación. Nehemías capítulo 2, versículo 12 al 15 dice: me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. No había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Versículo 13 dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar.
y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Versículo 14 dice: pasé luego hacia la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar en que pasara la caballería en que iba. Y dice: y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Nehemías salió con unos pocos hombres a inspeccionar la ciudad. Dios no está pidiendo multitud, está pidiendo gente que estén dispuestos a poner los ojos bíblica, espiritualmente a la situación que está sucediendo. Estamos esperando que Dios haga algo, pero tenemos que movernos nosotros. Al igual que Nehemías se movió y no todo el mundo lo acompañó, y tampoco él se hizo acompañar de todo el mundo, porque no todo el mundo es buena compañía cuando se trata de reedificación, cuando se trata de restauración. Porque hay gente que caminan, pero no pueden activar, no pueden colaborar en la obra de la restauración si en su corazón no hay una verdadera unidad. Si caminamos en un ejército a caballo, donde cada caballo tiene su propio herraje, tiene su propio sello, tiene su propia marca de hierro, donde la gente no quiere entender que necesitamos caminar todos juntos en unidad. Si queremos ver nuestra familia, nuestra nación restaurada, y si queremos ser parte de la reedificación gloriosa de todo lo que Dios nos ha entregado, entonces tenemos que tener la visión y la mentalidad de Nehemías. Y no solamente de Nehemías, que abandonó su comodidad en el palacio para ir a restaurar una ruina. Porque ese es el problema, que la gente no quiere desprenderse de las comodidades. No piensan en el que está arruinado, en el que está derribado y el que tiene las puertas quemadas, porque prefiere quedarse en el palacio, porque ahí tiene todas las comodidades aseguradas. Yo creo que es tiempo de abandonar, aunque ya no hay muchas comodidades para mucha gente, pero sin embargo hay gente que a pesar de esto no quieren salir a ver y a recorrer las calles predicando el evangelio. Y no solamente gente como Nehemías, se necesitan hombres como los que siguieron a Nehemías a salir a inspeccionar la ciudad para analizar la situación que estaba sucediendo, a ver de dónde venía aquella crisis, que era lo que estaba provocando que el pueblo estuviera en ruina, las murallas caídas y las puertas quemadas. El Espíritu Santo inspecciona nuestro corazón, nuestra vida, y cuando escudriña la mala situación en la que estamos, nos redarguye, nos convence de justicia, de juicio y de pecado, y nos mueve a buscar la reedificación de lo que ha estado destruido. Antes de tomar una decisión sobre cualquier asunto, es mejor hacer un análisis previo para observar, amados, todas las posibilidades, los pros y los contras, y tomar la mejor decisión. Entonces tomemos decisiones con la ayuda del Espíritu Santo. Hay gente que han fracasado no porque Dios los movió al fracaso, fracasaron por no moverse con Dios, por no consultar a Dios, por no preguntarle a Dios si el negocio que iban a hacer era el correcto, si mudarse a la ciudad, si mudarse a otro pueblo, si mudarse a otra nación, si mudarse a otro barrio, era la voluntad de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Eso es el problema, que la gente no consultan al Espíritu Santo, y después que se meten en un bachaquero, después que se meten en un hormiguero, después que caen en el fango, entonces miran para arriba como queriendo decirle a Dios: ¿y tú qué estás haciendo? Él no hizo nada porque tú no lo invocaste, porque tú no le preguntaste a él si ese esposo con que te casaste era el que te convenía, si esa esposa con que te casaste era la que te convenía, si ese novio o esa novia con la que te emparentaste sentimentalmente era la voluntad de Dios. Ese es el problema. No juzguen y no culpen a Dios por las malas decisiones que nosotros tomamos, pues nos van a traer consecuencias negativas. Hay un dicho que dice: un buen carpintero mide 2 veces, pero corta una sola vez. Óigame bien, ese es un dicho bien dicho,
que un buen carpintero mide 2 veces y corta una vez. Seamos buenos carpinteros en la reedificación que estemos realizando. Las universidades enseñan a utilizar las situaciones con todas las opciones y capacitan a los estudiantes para tomar las mejores decisiones. Una de las herramientas de análisis que utilizan está en la Biblia y es la que se conoce como FODA. Estas son las reglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Nehemías, el profeta, él aplicó este análisis FODA para la reedificación del templo y del muro de Jerusalén. Lo primero es fortalezas. Son las capacidades y fuerzas internas que tenemos y que podemos manejar y controlar. Mano de obra. Aplicándolo a Nehemías, la fortaleza que él descubrió que tenía fue unos pocos hombres dispuestos con sus familias. La mano de obra de esos hombres voluntariosos que lo hicieron con toda la disposición de ver su pueblo reedificado, su ciudad reedificada. Y como ellos también tenían la visión de la restauración, porque tú no puedes caminar con alguien que no tiene tu visión. Si alguien no cree en la restauración, si alguien no tiene fe, si alguien no tiene la capacidad de poder ver el bien en medio del mal, la luz en medio de la tiniebla, no puede ser un reedificador. Eran en ese momento el recurso más importante que él tenía, porque lo que se ocupaba era mano de obra para construir y levantar la ciudad que estaba en ruina. 2, oportunidades. Son todas las facilidades y posibilidades externas que no se pueden controlar. Él recibió el permiso del rey. Él no se movió sin permiso. Hay mucha gente que se mueven a sus anchas, son anárquicos espiritualmente, no tienen a quién darle cuenta, no le piden, no consultan a Dios, no tienen tiempo para someterse a un tiempo de oración y después en silencio para oír la opinión de Dios acerca del negocio, acerca del plan que tú tienes, del viaje que tú tienes que hacer. Yo he conocido gente que se han ido de viaje y han venido con las tablas en la cabeza. Han muerto gente en el camino porque se fueron sin la voluntad de Dios. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios y tienes el permiso del Rey, cuando tú eres un buen copero, cuando tú eres una persona que tiene la visión de la restauración y cuando tú te haces acompañar de las personas correctas para edificar, crea lo que tú tienes todo el aval del cielo sobre tu vida. Entonces él tuvo el permiso del rey. La oportunidad que tenía Nehemías era el permiso del rey. El permiso que el rey le dio lo capacitó, lo catapultó para poder edificar. Podrá estar la situación muy mala, pero si tenemos el permiso del rey para reedificar y restaurar, nada, óigame, nada ni nadie nos podrá detener. El Rey es el Señor Jesucristo. Y si Dios está con nosotros, dice Pablo a los romanos, ¿quién contra nosotros? Lo tercero es las debilidades. Son todas las flaquezas internas que se poseen. Las debilidades que Nehemías analizó y encontró fueron, número 1, que no tenían muros. Los muros representan la protección de Dios. Isaías 26:1 dice, en aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos, para protección Él pone murallas y baluartes. Las ciudades normalmente estaban rodeadas por muros que impedían que entraran los enemigos, los invasores y que saquearan y asolaran las ciudades. La manera en que lograban destruir una ciudad era primero abriendo una brecha en el muro. Un ejemplo de la protección de Dios lo encontramos en la vida de Job. Pues Dios había puesto cercos, había puesto murallas, muros de protección alrededor de él, de su casa, de sus posesiones, de su familia. Y el diablo lo sabía. Job capítulo 1, versículos 9 y 10 dice,
respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, de gratis. ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado en la tierra. Nosotros, como cristianos, tenemos 3 muros de protección. Tenemos al Padre Eterno, tenemos al Hijo y tenemos el muro del Espíritu Santo. Segundo que vio Nehemías era que no había dinero. Habían regresado hacía poco de Babilonia, de 70 años de esclavitud, de estar en una cautividad y un exilio por 70 años. Y por lo tanto no tenían medios económicos para restauración del pueblo, para la reedificación de la ciudad. Estaban pobres, estaban en mala situación. Lo tercero que vio Nehemías era que tenían poco tiempo, pues habían enemigos de la reedificación que los apremiaban, que los fastidiaban. Sanballat, Tobías, Gesem el árabe son enemigos de la reedificación, porque hay gente enemiga usada del diablo que no quieren que el pueblo se edifique, que no quieren que no quieren la edificación del pueblo. Dios quiere que el pueblo se edifique, Dios quiere que el pueblo crezca, que el pueblo se mueva en la gloria del Señor. Entonces no tenían tiempo, tenían poco tiempo. Y yo quiero decirles esto a ustedes: necesitan ahora mismo entender que el tiempo se está acabando. La iglesia está a punto de ser levantada. El tiempo se acaba, el fin viene, Cristo viene, el rapto está a la puerta, pronto sonarán las trompetas. No tenemos tiempo para estar perdiendo el tiempo. Pablo nos ha recomendado, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo a través de las cartas de Pablo, y decía que el tiempo final sería peligroso y que por lo tanto deberíamos redimir bien el tiempo. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo viendo televisión, viendo novelas, paseando y haciendo cosas que no te van a dar ningún tipo de bendición ni de efecto en tu vida espiritual. Lo cuarto que vio Nehemías era que habían personas no capacitadas. Habían estado en esclavitud y no sabían hacer trabajos de edificación, porque la persona que está en esclavitud perdió la visión de reedificación. Una persona que está esclava no sabe qué hacer con el hogar y terminan yendo donde el abogado para ir donde el juez para separarse y divorciarse. Una persona que vive en un concepto dentro de los parámetros de esclavitud no sabe qué hacer y termina ahorcándose, termina suicidándose, termina abandonando el trabajo, abandonando la universidad porque tiene una mente esclava. Ustedes tienen que entender eso. En la reedificación del muro, en la reedificación del templo de Jerusalén, Nehemías y el grupo de los pocos hombres que estaban con él, junto con su familia, tuvieron varias amenazas, como eran: número 1, la oposición; número 2, la violencia; y número 3, los burladores, porque los enemigos de los judíos se burlaban de ellos, se reían de ellos, eran la burla. Ellos trataban de, a través de la burla, de la violencia, del desprecio, hacerlo desanimar para que sus manos se debilitaran y no siguieran la edificación, no emprendieran la obra que Dios puso en sus corazones. Eso de edificar viene de parte de Dios. El único que destruye es el diablo, el que edifica es Dios. Dios es un edificador. O sea, esos enemigos del Señor, Sanballat, Tobías, Gesem el árabe, siempre iban allá a molestarlo cuando ellos estaban edificando, cuando ellos estaban haciendo la obra de edificar el templo, edificar las murallas, edificar las puertas que estaban quemadas. Entonces, tenían esos 3 obstáculos, 3 amenazas, porque cuando tú vas a hacer la obra de Dios, no te creas, el enemigo lo sabe también y te va a poner obstáculos, te va a poner un Sanballat, un Tobías o un Gesem el árabe para que te maldiga, para que se burle de ti, para que te haga sentir que tú no puedes.
pues solo no puedes, pero si Dios te envió a hacer la obra, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así que eso es 3 cosas con las que tuvieron ellos que bregar. Tuvieron que enfrentar esas 3 vallas, esas 3 murallas. Bendita sea la gloria de Dios. Y lo segundo que veo aquí, para la edificación de la obra que Dios le mandó a hacer a Nehemías, porque Dios es el que envía a edificar. La orden de edificación viene de parte de Dios. Pastor que me está oyendo, edifica, porque la orden fue dada. Si estás en la voluntad de Dios y si eres un copero llamado por el rey, pues déjame decirte, la orden está dada, Dios está contigo, el rey está contigo, te ha dado el permiso. Lo segundo es el beneplácito del rey. Leamos Nehemías capítulo 2, versículo 6, dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Qué bueno. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Dios está interesado en saber qué estás haciendo con tu tiempo. ¿Cuánto tiempo todavía te resta para hacer la obra que Dios te mandó a hacer? La situación puede ser muy mala y puede haber violencia, peligro, escasez, miseria, etcétera. Pero si Dios, nuestro Rey, está con nosotros, tenemos la victoria asegurada. Con el beneplácito del Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, podemos conseguir todo lo que nos propongamos, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Lo tercero que vemos aquí, que con lo que bregó Nehemías para poder edificar, eran las obligaciones laborales. Después que se realiza el análisis ese que le hablé de Foda, y se encuentre que la situación esté buena o esté mala, se procede a tomar una decisión. Yo pregunto, ¿cuál es su situación familiar, su situación laboral, económica, etcétera? Cuando encontramos que la situación está mala, se pueden hacer una de estas 3 cosas que voy a hablar a continuación. Primero, huir de la situación. Esto implica abandonar el país, irse a otra ciudad, abandonar la responsabilidad que se nos entregó. Un ejemplo de esto pasó con Noemí, que se fue con su esposo, con sus 2 hijos, a otro país, a Moab, porque había hambre en Belén. Y fue una mala decisión ante su situación, porque murieron su esposo y sus 2 hijos y regresó ella amargada a su país de nuevo. Inclusive su nombre Noemí significa placentera y regresó convertida en una mujer llamada Mara. Mara significa amargura y ella dijo, salí cargada y aquí que regreso sola porque la mano de Jehová ha venido contra mí, por lo tanto estoy en grande amargura. Pues claro, si la gente se mueve sin la voluntad de Dios, va a venir amargado. Segundo, lo que puedes hacer de las 3 cosas es sentarte en ceniza. En la Biblia nos muestran a varias personas que ante una situación de tragedia, de desesperación o de luto o desgracia, lo que hicieron fue sentarse en la ceniza. Esto representa dejarse abatir por los problemas, cruzarse de brazos y lamentarse. Por ejemplo, Job, dice la Biblia que se sentó sobre las cenizas cuando le quitaron sus propiedades, sus hijos, su salud, porque le habían quitado los muros de protección. Cuando los muros fueron retirados de su vida, entonces el diablo lo tocó, perdió sus hijos, perdió sus bienes, cogió una sarna y los amigos que llegaban, era movidos por el diablo para incomodarlo, para hacerlo sentir mal. Porque muchas veces cuando tú estás en ceniza, van a llegar los amigos como los amigos de Job,
hacerte sentir miserable, hacerte sentir como un perro, que tú estás allí porque te lo mereces, acusarte. El que acusa es el diablo es el que acusa. El diablo nos acusa delante de Dios de día y de noche, pero eso se está acabando, porque Dios va a poner a tu alrededor un muro de protección. Incluso David llegó a la ciudad de Ziklag y le encontró en cenizas. Óigame, se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos, y dice la Biblia que él se sentó sobre las cenizas. Tú decides si te quedas sobre la ceniza. La ceniza es lo que quedó de un incendio, es el escombro, son la evidencia de que por ahí pasó un incendio y lo devoró todo. Y lo tercero que puedes hacer es reedificar. Entonces, que reedificar es volver a levantar lo que una vez estuvo bien hecho, lo que estuvo de pie o se tuvo y se destruyó. Es como dice el versículo en Nehemías: la situación está mala, venid y edifiquemos. Esto significa que al llamado del Espíritu Santo, que representa aquí Nehemías, porque Nehemías fue el que llamó a la gente a restaurar, vamos a levantarnos, sacudirnos del polvo, levantarnos de la ceniza y vamos a reedificar. El Espíritu Santo es maestro, es el maestro más excelente en reedificar y restaurar, porque Él levantó a Jesús de la ceniza de los muertos y lo resucitó a una vida de gloria. Dice que fue levantado en gloria. Nuestro camino siempre es hacia adelante, no dejándonos abatir por las dificultades, porque el que nos sostiene de la mano es el Señor, nuestro Rey. Isaías 41 dice: yo soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Bendito sea el Señor. Ellos reedificaron el muro, el templo de Jerusalén, pero ¿sobre qué cimientos se reedifica? Sobre los mismos cimientos que antes se tuvo. Uno de los cimientos apostólicos está en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y dice: y se dedicaban continuamente a la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esos eran los cimientos, los fundamentos apostólicos sobre la cual se debe reedificar. Número 1, la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan, la oración. La enseñanza es doctrina apostólica que nos marca el camino para vivir victoriosos. La comunión es participar de lo que es común, congregación de personas con la misma fe. La Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, que no hay comunión entre la luz y la tiniebla, que no hay comunión entre el incrédulo y el creyente. No puede haber. Tiene que haber gente, tiene que tener comunión con personas que tengan tu visión, tu naturaleza. Lo tercero, el partimiento del pan. Esto es el último acto de Jesús en su ministerio terrenal, aquella última noche que compartió con sus discípulos. Con esto el Señor nos enseña uno de los fundamentos más gloriosos del Evangelio, que es el amor entre los hermanos, que es compartir lo que tenemos con sencillez de corazón. Y lo cuarto, la oración, la comunicación con el Señor, que da fuerzas y que da poder al cristiano. Nehemías fue un estratega que vio la situación y planificó sacarlos de esa situación de crisis, de ruina, restaurando primero las familias. Óigame, lo primero que hizo Nehemías fue restaurar las familias. Una familia unida hace una iglesia, una ciudad y un país unidos. Nehemías lloró, oró y ayunó. Debemos volver a poner el cimiento de la oración continua. La Biblia nos insta a orar sin cesar. No busquemos volver a orar cuando la situación esté difícil. Tenemos que entender que debemos orar en todo tiempo. Hay personas que solo buscan a Dios cuando truenan. No podemos buscar a Dios solamente cuando las tinieblas llegan, cuando se apagan las luces. Debemos buscar a Dios
en todo tiempo. Bendito sea Dios. Esta es la recomendación que nos da el Consolador, el Espíritu Santo. Orar para que nuestras familias sean restauradas. Volvernos a la oración. Lo cuarto que hizo Nehemías para restaurar fue la restauración por familias. Nehemías capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, óigame, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías, en el análisis que hizo, él se dio cuenta que lo único que tenían eran familias. O sea, allí en las familias estaba la mano de obra. Y comenzó la edificación con ellos. Noé construyó la barca en la que se salvó él y su familia, pero su familia trabajó juntamente con él. Es tiempo de que la familia trabajen unida para la gloria de Dios, para echar adelante este país, para echar adelante la fe, el evangelio, para echar adelante el ministerio y la congregación. Bendito sea el Señor. Dios permitió a este pueblo pasar por un tiempo de 120 años de destrucción. Y sucede que entre más tiempo pasa, la situación se vuelve peor y es más difícil la restauración. No dejes que pase mucho tiempo. Si tú ves que las murallas están cayendo ahora, mete la mano, actúa en Dios antes que se te venga todo el resto del hogar encima. No esperes que todo esté en el piso. Tienes que hacerlo de ahora. Tienes que tener una visión crítica, tienes que tener una mentalidad de restauración. Mira por tu familia, mira por tus hijos, mira por nuestro país, mira por la iglesia. Mientras más tiempo se pasa, la ruina se hace más patente, se incrementa más la ceniza, el polvo de la devastación y es más difícil la restauración. Pero ellos lograron alcanzar su meta, ¿sabe? ¿Hasta dónde puede llegar esa situación mala? Duraron 52 días restaurando y levantaron los muros y terminaron la obra. Le llevó 52 días. Nosotros podemos levantar los muros de nuestras vidas en tan solo 52 días con oración y con ayuno. Yo no te estoy poniendo fecha. Yo estoy hablando que este es un tiempo profético, este es un tiempo espiritual. 52 días pueden ser 52 minutos, puede ser el tiempo X. Ese fue el tiempo que Dios determinó para que ellos levantaran la muralla. Dios tiene un tiempo para, todo tiene su tiempo. Dios tiene un tiempo para cada cosa. El tiempo tuyo no es el mío no es el tuyo. Cada quien vive su propia realidad de tiempo. Cuando fueron organizados por familias, óigame bien, cuando se organizaron las familias, entonces ellos pudieron edificar, porque levantaron los muros. Levante los muros de protección con su familia. Levántese con su familia desde temprano. Levanten un altar familiar de oración, de ayuno. Lean la palabra, medítenla, vívanla. Busquen a Dios de todo corazón juntos. Hay que volver a los cimientos apostólicos. Tenemos que mirar por las familias. Pongamos cimientos de paz, de amor, de bendición en nuestra familia, porque estaremos sobreedificando con oro, plata y piedras preciosas. Luche por su familia, luche por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus nietos. Luche por su empresa, por su negocio, por su ministerio. Luche por su iglesia. El miedo es el arma que el enemigo usa y él va a utilizarla para que tengamos miedo, para que tengamos temor y nos paralicemos. Utilizó a Sanbalat,
a Tobías y a Gesem el árabe. Utilizó la carta de los enemigos para paralizar la obra. No hay carta que nos mueva de la obra que estamos haciendo. No seamos movidos ni por carta, ni por espíritu, ni por testimonio. No importa lo que quieran hacer contigo, si tú estás edificando, no importa cuántos Zambalá, cuántos Tobías, no importa cuántas cartas estén escribiendo en contra de ti, edifica, edifica, porque no pasarán. A los 52 días, espiritualmente estoy hablando, verás la obra concluida, verás tu familia, verás esta nación levantarse de la ceniza y sentarse en el trono donde Dios puso un día a Venezuela. Al conocer los hechos que suceden a nuestro alrededor, amados, cualquier persona puede sentir temor. Yo, a la larga, yo no juzgo a quienes se fueron del país huyendo, vendieron todo como locos y se fueron, como que lo andaban buscando para matarlo. Vendieron sus propiedades y se fueron de una nación. Yo pienso que esa no es la actitud correcta de un edificador. Un edificador corre hacia donde está la ruina. Un edificador no se mueve. El que tiene al Espíritu de Dios, al Consolador, el edificador por excelencia, no se mueve hasta que vea las murallas construidas. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos y vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podemos sentir, la gente puede sentir miedo, pero acordémonos que tenemos un Dios grande y poderoso y temible, y actuemos, hermanos, porque en Dios tenemos muros de protección para nosotros, nuestras familias y nuestras posesiones. La Biblia dice en el Salmo 125, 1 y 2, que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice el versículo 2, como Jerusalén tiene muro alrededor de él, así está Jehová alrededor de los que le temen y los defienden. Entonces, lo quinto que Nehemías hizo para poder restaurar y reedificar, para poder reedificar de lo que él se valió la quinta cosa fue usando la palabra. Nehemías capítulo 4 versículos 16 al 18 dice así: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá. Versículo 17, los que edificaban el muro y los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Versículo 18 dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Usted sabe quién es el que toca la trompeta? Se llama el Espíritu Santo de Dios. El toque de trompeta es para anunciar un acontecimiento importante. El Señor toca trompeta, y el Señor también está necesitando gente que toquen trompeta. Dios está llamando y levantando trompetas, anunciando que el fin se acerca. Este es un tiempo apocalíptico. Dios está levantando predicadores levantados en gloria para llevar el mensaje del rapto de la iglesia al mensaje final. Hay gente que estarán predicando otras cosas y ellos les van a dar cuenta a Dios. Pero el llamado es a predicar y anunciar la venida del Señor. Dice que ellos tenían su espada en la mano y la tenían ceñida a sus muslos. La espada es figura de la palabra de Dios, según como lo dice la Biblia en Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es parte de los implementos de guerra de la armadura de Dios. Entonces, para lograr la reedificación es muy importante empuñar la espada de Dios en nuestra mano. Ponerla por obra es lo que quiere decir. Porque la espada nos va a ayudar a vencer a todos los enemigos que quieran detenernos en la tarea que Dios nos ha encomendado. Debemos ser diestros con la espada, expertos con la espada. Con una mano reedificaban y en la otra mano tenían la espada de Dios, la palabra de Dios. Leamos la Biblia diariamente, hermano.
es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Tú no puedes edificar sin Biblia, sin la palabra. Bendita sea la gloria de Dios. George Washington dijo, no se puede gobernar sin Dios y sin la Biblia. Sin la palabra no hay vida, la palabra lo llena todo en todo. La palabra es la lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Para reedificar la obra de Dios hay que ser expertos en el manejo de la espada. Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, y aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel, todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Estos eran expertos en el manejo de la espada. Algo que hizo famosos a los romanos fue hacer una espada que no era puñal y no era larga, ni era corta, era para combate personal. Y se recuerda cuando David andaba huyendo del rey Saúl, dice que llegó donde el sacerdote Ahimelech y le pidió pan común, pero como no había, le dio pan consagrado y se lo comió y le dieron una espada. En el libro de Joel capítulo 3 versículo 10 dice, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Note que de las rejas de arado, los asadones, se harán espadas, y de las podaderas, o sea de las hoces, se harán lanzas. Esto nos indica que los instrumentos ya dejan de ser para la labranza y se convierten en armas de guerra. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros mismos somos huertos de Dios? ¿Somos labranza de Dios? ¿O que Dios es quien nos permite entrar en su huerto para cuidarlo? Nadie, sin antes ser labrador, estará preparado para ir a la guerra. Primero las hoces, primero los asadones, esos son instrumentos para trabajar la tierra. Nadie si tú no eres un labrador, si tú no eres una persona que trabaja la tierra, que sabe trabajar bien el terreno, no puedes ser un guerrero. Primero trabaja tu tierra y después podrás ir a la guerra. Segunda de Samuel capítulo 23 versículo 10 dice, este se levantó e hirió a los filisteos. Segunda de Samuel capítulo 23 versículo 10 dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Aquí nos habla de un hombre, uno de los valientes de David, que fue a combatir contra los enemigos, los filisteos. Y dice que peleó tanto hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada de su mano. Y cuando eso sucedió, dice la Biblia que el Señor les concedió una gran victoria. Un edificador debe ser un experto en el manejo de la espada. Otra cosa que quiero decir es que para reedificar la obra de Dios hay que estar listo para la guerra contra el enemigo. Segunda de Samuel capítulo 17 versículo 8 dice, y añadió Husai. Husai significa su prisa, significa rápido y significa su silencio. O sea, su silencio era un guerrero, era un hombre de Dios. La gente de Dios debe guardar silencio, debe hablar menos, debe cuidar sus palabras. Y dice que también significa rápido, son gente diligente, que no dejan para mañana lo que tienen que hacer hoy. Dice, y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Es lindo ver cómo algunos hermanos oran, interceden, buscan a Dios, echan fuera demonios. O sea que son expertos en pelear batallas espirituales. No podemos negar que hay guerras espirituales contra espíritus
que conllevan miseria, desánimo, ruina, tristeza, enfermedades y muchas cosas más. Pero hay algo que quiero aclarar. No todo se puede espiritualizar, no todos son demonios. Hay una ley en la Biblia que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o sea, cosechará. Le digo esto porque a veces sabemos de hermanos que no diezman y son tremendos para orar, interceden, van a la iglesia, guerrean, pero nunca cambian su situación, nunca prosperan, porque no le han cerrado la puerta al devorador y han cerrado las puertas de la bendición por no diezmar, por no ofrendar. Hay algo en mi corazón que se lo quiero dejar en este momento a todos aquellos que anhelan ser pastores. El que no siembra en el estudio de la palabra no va a cosechar en el púlpito. El rey David se preocupó por la edificación de la casa de Dios y proveyó todo para que la obra se cumpliera. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 15 y 16 dice: Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce, del hierro, no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. En este pasaje David le dice a su hijo Salomón que le deja obreros, entre los cuales hay canteros, que son los responsables de darle forma a las piedras. Hay albañiles, que son los que construyen. Hay carpinteros, que son los que preparan la madera. Y también le dice que hay expertos en toda clase de obra. Estos son los edificadores. Pero ¿no se ha preguntado usted alguna vez qué es edificar? Pues déjeme decirle qué es edificar. Edificar es integrar a los hermanos y hacerlos parte del edificio espiritual que estamos construyendo para Dios. ¿Acaso no le dice la Biblia que somos piedras vivas? Un edificador es el equipo de Bernabé en nuestras congregaciones, ya que desde que un hermano se convierte, lo agarra. Eso hizo Bernabé. Yo los llamo los Bernabé, ese que toma un nuevo creyente desde sus inicios, lo agarra, lo toma sus datos, su dirección, lo llama, lo visita, lo integra hasta que se sienten parte y cuidan todo lo del ministerio porque lo consideran como suyo, se sienten parte. Eso es lo que hace el espíritu de Bernabé. La persona que tiene el espíritu de Bernabé ama la obra, cuida todo lo que le pertenece a Dios. Se imagina una pila de ladrillos. Cualquiera viene, los agarra y se los lleva. Pero cuando alguien ha sido integrado, es más difícil moverlos, de desarraigarlos. El edificador es especialista en integrar a los hermanos. No ve la paja del ojo ajeno. El éxito de David y Salomón fue rodearse de personas correctas, de personas expertas. Tenían canteros, son los que trabajan con piedra. El edificador tiene que aprender a trabajar con las piedras, porque hay gente que tiene corazones de piedra, hay gente que tiene una cabeza de piedra, y entonces uno tiene que estar bregando y usando la palabra. Bendito sea Dios. La Biblia dice que nosotros somos como martillo. La palabra de Dios es martillo que quebranta la roca, que quebranta la piedra. La vara que Dios le puso en la mano a Moisés fue la que partió aquella piedra, hizo que saliera un río, porque hay gente que Dios, como se han endurecido, tiene que darle ración de piedra. Y para poder trabajar con ellos, no puede mandarle un manicurista, no puede mandarle un pintor, tiene que mandarle un cantero que venga con la mandarria, el cincel, a quebrar esa peña, a romper esa piedra, a quebrar esa dureza del corazón. Por eso hay gente que Dios les habla duro. La Biblia dice en Tito 1:13, este testimonio es fiel, es verdadero, por lo tanto repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Hay gente que trabaja en la madera. La madera habla de la debilidad humana.
Hay gente que son como la madera, cualquier cosa los quiebra. Gente que son muy propensos a polillarse. Hay gente como la madera, que siempre tienen polillas. Y el carpintero es especialista en espantar la polilla y cubrir los poros de la madera con barniz y con sellador para que evitar que las polillas devoren la madera. Este mensaje es un mensaje de barniz para quebrantar y destruir la polilla que quiere destruir tu vida. Dios me dio esta palabra porque yo estoy trabajando hoy con madera, con piedra. Estoy trabajando con plata, con oro. Y no soy orfebre, no soy joyero, soy un profeta de Dios. Y Dios nos ha capacitado para esto. Dios quiere un pueblo edificado. Para concluir, los principios para obtener resultados en la reedificación de su vida, su familia, su trabajo, su país, etc. son los siguientes. Número 1, debes analizar la situación. Jesús nos enseñó a usar esta estrategia. Dice que cualquiera que edifica primero se sienta y analiza y calcula. Que cualquiera que va a ir a la guerra primero se sienta y analiza y calcula. Si puede enfrentar con 50, puede enfrentar a 100. Porque necesitamos sentarnos a analizar. Cuando Dios envía a Josué a conquistar la tierra, había murallas. Josué se levantó de temprano a mirar las murallas, analizando cómo caerán, cómo hago para derribarlas. Y en ese tiempo, mientras él analizaba, pensaba, en su mente dibujaba la forma cómo entrar, el ángel de Jehová se puso a su alrededor y le dio la estrategia. Le dijo que le dieran 13 vueltas a la ciudad amurallada de Jericó y cayeron las murallas. Tú tienes que analizar. Piensa qué es lo que está pasando en tu familia. ¿De dónde viene la crisis? ¿De dónde vienen los pleitos, las contiendas? ¿Por qué no hay unión? ¿Por qué no hay bendición? Tienes que analizar por qué tu iglesia no está creciendo. Tienes que analizar por qué tu ministerio está en decadencia, está languideciendo. Lo segundo, restauración por familias. Debemos comenzar la planificación restaurando las familias, que son la mano de obra para reedificar. La Biblia dice que en la simiente profética, patriarcal, serían benditas todas las familias de la tierra. Lo tercero, las obligaciones laborales. Cumplir con las obligaciones necesarias que se derivan de la toma correcta de decisiones. Tienes que aprender a discernir los tiempos, a evaluar las cosas para poder tomar la decisión correcta. Lo cuarto es el beneplácito del rey. Contar con el permiso del rey para lograr la reedificación, y esta se obtiene con oración, con ayuno, con comunión, porque eso fue lo que hizo Nehemías. Antes de presentarse ante el rey, primero se perfumó de ayuno, de oración. Sus lágrimas lavaron su cuerpo, y cuando llegó a la presencia del rey, el rey no pudo resistirse a la demanda de Nehemías. Primero porque estaba en voluntad de Dios. Segundo porque era una obra buena. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y tercero porque Dios nunca, el rey, nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Aquella mujer que vino de lejos, dice que se humilló y se inclinó delante del Señor. Se humilló, lloró para que el Señor sanara a su hija. Y esas lágrimas y aquella actitud correcta de aquella mujer precipitó la situación para que su hija fuera sana. Lo quinto, debemos utilizar la espada. Debemos aprender a ser expertos en la espada, que es la palabra de Dios. Es el arma poderosa que Dios puso a nuestro alcance. Hay gente que deben dedicarle tiempo a la palabra, al estudio sistemático, al estudio serio de la palabra, y no leerlo como una literatura, no leerlo como una especie de amuleto, leerlo porque ahí está tu vida eterna. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ahí está escondida la vida eterna.
Nunca debes olvidar la palabra de Dios y la forma de vida que debes seguir. La misma Biblia te va a decir cómo debes vivir en esta tierra. Segundo que veo aquí es la comunión. Debemos aprender a tener comunión, conocernos a nosotros mismos, compartir con sencillez de corazón, conocer a nuestros hermanos. Cuando Eliseo le dice a aquella viuda de aquel hijo de los profetas, le dice: ve a tu casa y pide de tus amigos y de tus vecinos vasijas prestadas, no pocas. Pudo ir a sus vecinos porque tenía buena relación con sus vecinos. Debemos también tener buena relación, no solamente con los vecinos y los amigos, sino también en la iglesia. Tenemos que aprender a tener buena comunión, buena relación con nuestros hermanos. Para concluir, partir el pan, compartirlo y el partimiento del pan. Eso habla también de la Santa Cena. Esto habla de la seriedad que tiene que haber en la comunión cuando uno va a tomar la Santa Cena. Dice que cada vez que lo hagamos y lo hacemos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. La Santa Cena es un acto muy solemne, sagrado, uno de los fundamentos, una de las doctrinas más serias del Evangelio. Hay lugares donde la gente le dan la cena a los visitantes, a los amigos, si no son cristianos. Hay gente que le dan la cena a los niños. Hay gente que le dan la cena a la gente. Y hay gente tomando la Santa Cena indignamente. Esto es peligroso. Pablo dice que por haber tomado la cena del Señor indignamente, muchos están enfermos y otros están muertos. Porque la Biblia dice que el que toma la cena indignamente, juicio toma y come para sí. El partimiento del pan es la Santa Cena. Es compartir el pan. No solamente el pan en cuanto a la Santa Cena, sino compartir con el necesitado. La Biblia dice que en aquel tiempo compartían el pan con sencillez de corazón, y esa era la vida de la iglesia. Gloria al Señor para siempre. Hay que tener en cuenta de que todos los implementos de la armadura de Dios son para protección. El escudo, el yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio, la coraza de justicia, todo eso para protegerte. Solamente hay un solo elemento que es para defenderse, y es la espada, para defenderse y atacar, y es la espada del Señor. Así que la palabra es nuestro instrumento para atacar las tinieblas y para hacer retroceder y vencer al maligno. La palabra del Señor. Por eso es que allá la Biblia dice que Saúl, cuando perdió aquella batalla, perdió la batalla porque estaba en pecado, porque había sido desechado por Dios por desobediente, porque dejó vivo a los enemigos de Dios y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Pero él decidió pues dejar el ganado gordo y todas esas cosas. Él pensaba que Dios iba a aceptarle esa improvisación. Dios no se complace en lo que la gente hace según su propio criterio. Él se complace cuando nosotros hacemos su voluntad. Dice que, perdieron la batalla y salió huyendo, mataron a sus hijos. Y dice la Biblia que él tomó la espada de él y se arrojó sobre la espada, y la misma espada lo mata. Su propia espada lo mató. Ahora escuche esto. La espada representa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para vivirla. Y si tú no estás viviendo la palabra que estás predicando, esa misma palabra te va a aniquilar. La misma palabra que tú predicas, el mismo evangelio que tú predicas, esa misma palabra, esa espada te va a atravesar el alma. Así que es un momento para reflexionar. Debemos usar la palabra, debemos tener la palabra, pero no solamente para predicarla, sino también para vivirla, porque es lo único que nos va a asegurar a nosotros que tengamos victoria. La palabra nos limpia y nos santifica. Así que damos gracias a Dios por esta enseñanza. Creo que la gloria de Dios esté establecida en tu corazón, al igual que en el mío. Vamos a orar. Quiero orar por las personas que van a aceptar al Señor ahí donde tú estás.
Los que van a aceptar a Cristo, los que se van a reconciliar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira a las personas que están ahí orando. Yo te pido por él o por ella, o por ellos. Señor, Dios mío, tiende tu mano sobre ellos, bendíceles, levántales, fortaléceles. Hazle, Dios mío, ver tu gloria en este momento. Dale una oportunidad, Dios mío. Señor, levántales de la ceniza, levántales de los escombros y que ellos puedan ser levantados hasta tu presencia, Señor, levantados y sentados en los tronos celestiales donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Tu palabra dice que tú nos has hecho sentar en lugares celestiales. Padre querido, te pido por ellos, para que tú reedifiques su casa, su familia. Mira los que han perdido el hogar. Yo te pido que tú los ayudes a recuperarlo. Como aquel gadareno, envíalo a su casa, Señor, para que cuenten la maravilla que tú has hecho con ellos. Levanta esos hijos caídos, levanta ese matrimonio que está en crisis, que está sobre ceniza, que está en ruina. Levántalo en el nombre de Jesús. Mira a los enfermos, te pido por ellos, sánalos. Todos los enfermos, Padre mío, la enfermedad que sea, como se llame, cualquiera sea su naturaleza, su razón, en el nombre de Jesús, quebrantamos ahora toda obra del diablo, toda enfermedad maligna, satánica, en el nombre de Cristo. Te pido por las iglesias, por los pastores, Señor, por los profetas, los evangelistas, los profetas, los maestros, Señor, los misioneros,